Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenas noches. Estamos en un episodio más de tu programa Liderazgo Go. Un programa que queremos, a través de los temas que tocaremos, darte herramientas y ayudarte en tu liderazgo cristiano para poder ser de impacto a las nuevas generaciones. Hoy tenemos un episodio muy importante y muy buenazo que lo hemos titulado Tradición versus Innovación. Y tenemos para este programa un gran amigo, un gran expositor, un gran siervo del Señor, maestro en teología, maestro en el seminario bíblico también, un gran amigo, de verdad. Hoy tenemos con nosotros al pastor Franklin Nash, quien le damos la bienvenida. Pastor, muy buenas noches, bendiciones. Pastor David, un gusto de verte. Para mí es una bendición también recibir una invitación tuya. Así que estamos aquí para hablar de las cosas del Señor con mucho gusto. Excelente, pastor, de verdad, gracias. Sé que tiene una agenda muy copada. Hemos estado conversando hace varios meses ya y gracias por el tiempo que se da, ¿no? En este programa queremos ayudar a la gente que nos está escuchando y nos va a ver a poder aún tocar temas relevantes y temas a veces controversiales también, ¿no? Y hoy por eso queremos hablar un poco acerca de la tradición versus la innovación. Pastor, empiezo comentándole que por mucho tiempo yo en la iglesia que he estado sirviendo al Señor, me acuerdo que siempre había una forma de hacer un programa, ¿no? De la iglesia. Por ejemplo, dicen ya, en la iglesia se va a hacer la dirección, va a haber una lectura bíblica, va a haber una oración inicial, un testimonio, canciones y la enseñanza, ¿no? Pero de pronto como era parte de la tradición, de la forma como se venía haciendo, de pronto cuando se quiso innovar algo y de pronto ese día no iba a haber lectura bíblica o ese día no iba a haber testimonio, para muchas personas dijeron, oye, ¿qué está sucediendo? ¿No? Estás rompiendo el molde, ¿no? No es lo que se estila hacer, ¿no? De eso queremos hablar un poco, ¿no? Porque entendía yo que la tradición es algo que se viene viniendo de generación en generación. ¿Usted qué opina acerca de eso, pastor? Bueno, a ver, creo que para hablar de esto, primero tenemos que conceptualizar bien qué es la iglesia como organismo y qué es la iglesia como organización, para poder entender bien. La iglesia como organismo, lo dice, es un ser vivo, ¿no? Es un organismo vivo y como todo organismo vivo tiene que crecer, ¿no? Si no crece es porque tiene un problema, pero tiene que crecer. Y de tal manera que la Biblia dice que somos miembros de un cuerpo, ¿no? Y da el ejemplo, porque es verdad, ya el Señor los constituyó así. Entonces, sin embargo, cuando hablamos de organización, lógicamente ahí tenemos los conflictos, como de qué cosa queda, qué no queda, qué tenemos que actualizar, qué no tenemos o qué tenemos que innovar, etc. Entonces, la organización es necesario para que el organismo se pueda controlar, dirigir, tener una organización, ¿no? Entonces, es un organismo bien organizado, podemos quizás hablar. Entonces, y ahí están, las mayores dificultades que tenemos como iglesia cuando nosotros no sabemos diferenciar, ¿no? Porque a veces creemos que estamos afectando al organismo, ¿no? Porque alguna vez nos dijeron que eso era bíblico y uno va entendiendo en el tiempo que nunca fue bíblico. Alguna tradición o alguna cuestión que nos implantaron en la iglesia y nosotros nacimos con esa verdad que nunca fue bíblica, ¿no? Entonces, para poder discernir eso o diferenciar, tenemos que irnos al lado de la organización, ¿no? Entonces, como esa organización ya tiene que ver con procesos o las formas como nosotros queremos llevar para predicar el evangelio, para lograr resultados en el evangelio. Y entonces yo creo que todas esas cosas son debatibles, son conversables. Mientras que lo otro, que es el fondo, que es el organismo vivo que Cristo implantó a través de la Escritura y de la enseñanza de los apóstoles, que es el fundamento, como dice el apóstol Pablo, eso no tenemos nada que conversar, eso tenemos que seguir adelante nomás. Entonces, pero sin embargo, los temas de los procesos, como te repito, eso podemos conversar, quizás eso podemos debatir incluso, tener reuniones para llegar a acuerdos mejores y de tal manera que podamos actualizarnos o podamos coger las nuevas herramientas que
este mundo ha generado, ¿no? Sí, porque estamos, pastor, creo en un mundo cambiante, ¿no? Se habla acerca de que cada cierto tiempo la tecnología inclusive cambia. Conversábamos un poco en la entresala antes de empezar el programa de cómo inclusive para mí, aún como un pastor joven, aunque no soy tan joven ya como antes, pero fue muy difícil hacer cosas nuevas en un evento juvenil, por ejemplo, ¿no? Y si remontamos a los tiempos antiguos, antes ni se podía tocar una batería, creo, ni una guitarra, porque se endemonizaba algo, ¿no? Y como redes sociales también, cuando pasó la pandemia, muchos no quisieron transmitir, dijeron que no, pero la pandemia nos tuvo que empujar un poco a innovar, ¿no? Me acuerdo que esos adolescentes que estaban relegados, ahora el pastor los comenzó a llamar, oye, apóyenme a poder ver las transmisiones, ¿no? ¿Qué tanto, pastor, un líder que vive en tradición ¿no? o tradicionalista pueda impedir, no sé, o repotenciar, ¿no? el liderazgo de las iglesias, ¿no? Mira, tengo la bendición de haber nacido en un hogar cristiano. Entonces, si nací en un hogar cristiano, estoy más o menos más de 50 años metido en la iglesia. Pensé que tenía 28, pastor, pero ya usted ya dijo la edad, ¿no? Sí, y estos problemas de que siempre ha existido en la iglesia, que muchas veces los jóvenes no tienen la libertad de innovar. No es de ahora, es siempre, ha pasado eso. De tal manera que a mí me permitió incluso escribir sobre por qué los pastores jóvenes no podemos hacer algo que quisiéramos y nos impide el liderazgo mayor. He escrito todo un tema sobre eso basado en Timoteo, ¿no? Cómo tenemos la facilidad a través de Timoteo a hacer muchas cosas que estén en nuestro corazón. Ahora, no podemos negar que hay cosas que la tradición nos ha traído y nos ha dado estabilidad. Eso no podemos también obviar, ¿no? El liderazgo tradicional nos han enseñado cosas muy importantes que ha dado estabilidad a la iglesia por lo menos más de 100 años que tiene aquí en Perú, por lo menos. ¿Ok? Entonces, eso nos ha permitido a nosotros saber y creer, por ejemplo, las doctrinas principales, por ejemplo, saber la venida de Cristo, las doctrinas principales, ¿no? Eso nos ha permitido la tradición y el valor y el respeto que tiene la Escritura para nosotros. La tradición nos ha ayudado a eso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros en este tiempo aplicar cosas nuevas, como bien decías, de la tecnología? Bueno, la interrupción, disculpe, pastor, pero de repente hablar de la tradición bíblica podría ser, ¿no? Porque lo que dice es una tradición, pero algo que estaba conforme a la palabra del Señor, ¿no? Pero hay cosas que han venido de generación en generación, como bien usted decía, creyendo que era algo bíblico, ¿no? Ok, ¿no? Por ejemplo, nuestra liturgia. Antes mencionaste la liturgia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien por ahí nos han mencionado de que primero hay que saludar, después hay que cantar, después vienen las ofrendas o los anuncios, la preca y luego al final unos anuncios, ¿no? Claro. Es una forma, pero eso no está establecido en la Biblia que así debe ser, Sí, ¿no? sí. Los elementos que debe haber en el culto sí están establecidos, pero la forma no está establecida. Entonces, creo que no debemos de incomodarnos o molestarnos si algún pastor joven tiene una nueva idea de aplicar estos principios del culto en una reunión, ¿no? Al contrario, creo que debemos de estimular porque son nuevos tiempos, ¿no? Pero tenemos que sí ser muy sensibles a no tocar el fondo del asunto, solamente las formas. Yo te mencionaba de que la iglesia siempre se ha innovado a través de los tiempos, siempre se ha innovado. El problema que tenemos, me he dado cuenta en estos 50 años también, es que la iglesia siempre llega tarde. Wow. Y como llega tarde, ya el mundo lo ha usado. Y copiamos, ¿no? copy-paste. Y copiamos. Entonces decimos, eso es el mundo. No, el tema es que nosotros llegamos tarde. Llegamos tarde a la música, hemos llegado tarde a los podcasts, ¿no? Entonces, Sí. si uno espiritualiza, no, ese es el diablo, ese es el mundo. No, es que llegamos tarde. Eso, yo me he dado cuenta que en las cosas que aplicamos después en la iglesia, llegamos tarde.
entonces ya satanizamos y pensamos que eso no es correcto, que eso está mal, que eso es el mundo. No, quiero decirle que me llegó tarde. Porque muchas veces hemos querido innovar, pero nuestra tradición no nos ha permitido innovar. No nos ha permitido, ¿no? Entonces el mundo innova diariamente y nosotros a veces ya vamos detrás y ya estamos tomando a veces, pensamos que es del mundo, ¿no? Pero sabemos que la Biblia dice que todo es de Cristo, ¿no? Para Él y por Él, ¿no? Porque, Todo lo creado. pues inclusive, pastor, ahí, ¿no? Lo que usted comentaba, puede haber muchos jóvenes con un gran potencial, ¿no? En las iglesias, ¿no? Y a veces por la tradición y con el respeto a los pastores y a líderes, pues estamos todos para aprender porque todos de una manera nos hemos equivocado un momento, ¿no? El, entre comillas, el celo santo, ¿no? Quien le habla a mí como pastor también, darle oportunidad a un joven a predicar, ¿no? Y con un estilo diferente, ¿no? Uno dice, oye, pero no es lo que siempre hacemos, ¿no? ¿No? Está como, por ejemplo, a mí me pasó una vez, yo voy a predicar y siempre usaba mis diapositivas, ¿no? Y un joven viene y comienza a predicar, ¿no? Usando otra tecnología, ¿no? Hay otros programas. Entonces uno dice algo diferente, ¿no? Entonces, quizás también, pastor, sea que a veces muchos líderes, autoridades religiosas, no están dejando la tradición y están impidiendo a que esos pastores jóvenes o líderes puedan innovar en sus iglesias para el alcance de las nuevas generaciones, ¿no, pastor? Sí, lógicamente hay un cuidado, ¿no? Yo sé que muchos no tienen, estoy seguro que muchos de ellos, quizás algunos, no es que no quieran, sino que hay el temor de que se pueda perder los valores que nos han conservado por muchos años. Entonces, para evitar, porque es fácil decir no, y ahí está quizás hay que hacer una mea culpa a todos, ¿no? Decir no a un líder que quiere innovar es fácil, pero ¿por qué no hacemos un trabajo con él para ayudarle a innovar a través de un mentoring, a través de un coach, a través, ni siquiera usando esos términos, sino de un discipulado real en su vida, ¿no? Como la Biblia dice, tenemos que discipular. ¿Por qué no? Porque es fácil decir no, pero darnos ese trabajo, ese tiempo de discipular y enseñar la Biblia para que su innovación no salga de los límites es otra cosa. Entonces, creo que más que eso es por ello. Por eso que Pablo decía en Timoteo, ¿no? El famoso texto, que ninguno tenga en poco a tu juventud, sino sé ejemplo. Entonces, el joven necesita ser ejemplo para que su pastor pueda darle oportunidades, pueda ayudarle a innovar. El tema es que los jóvenes hoy a veces no damos el ejemplo en nuestra palabra, en nuestra conducta, en nuestra vida sexual, etc. Entonces, un pastor con mucha más razón, ¿no? Si él sabe que ha funcionado el evangelio, se ha conservado la iglesia de esa manera, ¿por qué traer uno que no tiene buen testimonio, que no está dando un buen ejemplo? Entonces ahí va la cosa también, siendo justos y equilibrados en nuestro razonamiento. No siempre el pastor tiene la culpa, no siempre claro. El pastor prohíbe porque le gusta prohibir, ¿no? Sino porque tiene algunas razones que a veces los líderes que queremos innovar no estamos dando el testimonio necesario. Excelente, pastor, ¿no? Sí, y pastor, y también creo en que los pastores o los líderes podamos ir preparándonos, ¿no? Para poder ir a través de la palabra dejando las costumbres, las tradiciones y, como usted decía, ir al fondo, ¿no? A mí lo que me impactaba mucho, un versículo, y quiero leerlo rápidamente, lo que Jesús estaba, cuando Jesús, cuando estaba en el tiempo de Jesús y ellos guardaban el día de reposo, ¿no? Uh-huh. Y de pronto el Señor permite que los discípulos comiencen a recoger espigas. Y mire, lo menciono rápidamente, dice Marcos 2:23, dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, ¿no? A mi apreciación, me parece ahí que el Señor estaba queriéndole entender también a la generación de ese tiempo
el verdadero espíritu del día de reposo, Ujú. ¿no? Leí un comentarista bíblico que decía que Jesús mostró la necesidad humana que era más importante que el ritual religioso. No, por supuesto. A ver, Jesús nos da lecciones de innovación. El Sermón del Monte es una lección extraordinaria de contextualización al tiempo de Jesús. El Sermón del Monte es una actualización de los 10 mandamientos, ¿ya? Entonces, y hay cosas directas y muy claras. Por ejemplo, ya no necesitas tener contacto sexual con una mujer para adulterar. En el tiempo de Jesús es solamente con desearla. No necesitas asesinar a alguien para ser asesino, solamente con odiarlo. Entonces, ya la Biblia, ya el mensaje de Jesucristo está actualizado en realidad. Lo que necesitamos en este tiempo es saber cómo transmitirlo en este tiempo. O sea, lo que hablamos de la forma. Y por ejemplo, yo tengo este deseo y he estado meditando un poco cómo llegamos, cómo podemos predicar con los reels, ¿sí? Con los shorts, ¿verdad? Reel shorts, que por ejemplo, un short tiene máximo 3 minutos, 3 minutos. ¿sí? Ahí sería bien Sí. el hermano Pablo, ¿no? Bueno, ¿No, yo pastor? creo, no, Imagino yo que creo Pablo hubiera sido un short. no, yo creo que ni el hermano Pablo, porque el hermano Pablo duraba 5. A 5, ¿no? Duraba 5 minutos. Entonces, ¿cómo levantar predicadores hoy que puedan tener un mensaje de 3 minutos, hacer un reel de 60 segundos y un TikTok de minuto y medio? Y que sea relevante e Que impactante, sea relevante ¿no? e impactante. Tienes Yo creo razón. que eso es innovación. Sin perder el fondo del mensaje, sin aguar el mensaje, sin hacer light el mensaje, eso sería una verdadera innovación en este momento para los predicadores, ¿no? La tradición es predicar 30 minutos, 20 minutos, 45 claro, minutos. sí. Un gran maestro predica 1 hora, ¿verdad? Pero un joven, la nueva generación, está acostumbrado a ver un reel de 60 segundos. Sí. Un TikTok máximo de 3 minutos. Sí, sí. ¿Verdad? Y, claro, y lo que ha pasado, que pasa a veces a los que a veces transmitimos también, vemos que la audiencia ve y si algo no le impactó, fácil de Por cambiarlo y supuesto. sigue viendo otro, ¿no? Mira, el cerebro de la nueva generación está totalmente alterado por el tema de la dopamina, ¿ya? Porque hoy, por eso que las redes sociales te permiten cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. Entonces, ya la generación se está acostumbrada. Si debes tener hijos menores, te vas a dar cuenta que ellos no soportan, por ejemplo, ver una película. No sé si algunos padres que nos están escuchando analicen a sus hijos, siéntenles a ver una película, a ver si resisten ver una película de 1 hora y media. Porque ellos ya han nacido con esto de los TikToks de 3 minutos y acaba la historia, 60 segundos y acaba la historia. Entonces no pueden soportar tener una argumentación más larga. Entonces eso llévalo a la predicación. ¿Cómo predicaremos a esta nueva generación? Yo estoy más interesado en solucionar ese problema. ¿Cómo predico sin tocar el fondo, ¿no? La esencia del Evangelio en 3 minutos? ¿Cómo predicar en 60 segundos? No he visto predicadores hasta ahora he visto algunas ideas que lanzan, pero no lanzan sermones. Hay una cantidad de reels, sí, se ve en el talk, pero son algunos pensamientos que no tienen argumentación. Son buenas ideas, son buenos conceptos, pero no tienen argumentación como es una predicación, que tienes que argumentar, ¿ya? Para entender el mensaje de Dios. Entonces, creo que queda solamente en la emoción si es que no le das el mensaje completo. Entonces, creo este es el momento de innovar de esa manera. ¿Cómo llevamos el mensaje en estas formas, en estos formatos que existen hoy a través de las redes sociales? Y pastor, y lo que usted decía también es muy interesante porque mientras que usted hablaba yo me ponía a pensar en esas iglesias y a veces muy criticadas, ¿no? Que hacen su culto 1 hora, ¿no? Uh-huh. A veces también se piensa mientras que el culto es más largo, o sea, hay más espiritualidad, ¿no? Bueno, yo, por la gracia del Señor, pastoreé una iglesia en San Luis
Y me ha tocado casos que visito a personas a veces importantes o personas que a veces pueden ser empresarios, gente, y esas personas de ese concepto cultural, esto tienen los tiempos así, ¿no? O sea, están contra el tiempo, tienen poco tiempo, ¿no? Y van a un culto de iglesia y empiezan con la lectura bíblica, los anuncios, ¿no? Esto, lo otro, empiezan tarde, Y no hay cultos empieza, que nunca acaban. nunca termina, porque dicen el Espíritu Santo se está manifestando, ¿no? Y esas personas de la nueva generación, o sea, van a tener que irse, ¿no? Y se retiran si van. Entonces, creo que también por ahí, ¿no? El tema de innovación, de hacer cultos, como usted decía, o reuniones más efectivas, ¿no? Más efectivas donde haya palabras, porque yo también creo, como también como alguien una vez me decía, no, tenemos que hacer una vigilia completa, la media vigilia no debe ser. Y yo me ponía a pensar, no es porque, y con el respeto a la gente de intercesión, no es porque más ore, se va a aceptar el poder de Dios. A mí me impacta cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿no? Aunque Pedro de repente estaba enojado porque le sanaba a la suegra, pero Jesús viene y le toca la mano, pastor. Ni levanta una oración de le toca la mano y esa mujer fue sana. ¿No? Yo creo, como usted decía, que haya una innovación en todo, ¿no? En la forma de cómo hacemos nuestra liturgia aún en las iglesias, ¿no? Mira, conozco de cerca estos movimientos que hoy hacen el culto una hora. Muchos, sus líderes han sido mis alumnos y he tenido la oportunidad de ir a visitar y también de hablar con ellos. Estas iglesias, es verdad, la prédica es 20 minutos nada más. Son 20 minutos de prédica, 20 minutos de alabanzas, otras cositas más, pero es una hora porque hay una cola que está haciendo para entrar al siguiente culto. Ok. Entonces, pero me preocupa porque ellos mismos son conscientes de que la palabra es para un tipo de personas que van ahí. Digamos, para gente que tiene cierta necesidad de solucionar algún problema en su vida y la prédica está dirigido hacia ese problema que tienen. Digamos, si tiene problemas de deuda, si tiene problemas con su familia, si tiene... Va más por ahí todos los temas que se predican durante la semana. Pero uno sabe de que eso no es suficiente. No. Entonces, por eso que para mí no es fácil decir innova poniendo tus paredes oscuras o poniendo más luces o predicando 20 minutos. Creo que no va por ahí la resolución de la innovación. Creo que es agilizar el tiempo, pero predicar el mensaje completo. Por ahí va el tema. Por eso que para mí no es sencillo decir yo estoy innovando porque pongo mis paredes de color negra o porque predico 20 minutos, ¿no? Porque estoy solamente supliendo la necesidad o presentando el evangelio como solucionador de algo. Y el evangelio no es ese. El evangelio es la salvación de un pecador. O sea, tienes que predicar el pecado, ¿no? Antes de cualquier otra solución. Primero se tiene que arrepentir la gente de su pecado. Y a veces, conversando con estos líderes, me dicen, sí, por ejemplo, nosotros no sabemos, ya sabemos lo que se va a predicar. Para nosotros no hay más. Porque esa no es nuestra necesidad. Claro, Nosotros tenemos necesidad de consagrarnos, de conocer más de Dios, de conocer los atributos de Dios, de conocer los movimientos, cómo Dios se mueve. Pero lo que se predica es una necesidad. O de repente como algo evangelístico, como un gancho, ¿no, pastor? Sí, digamos, es como estrategia evangelística funciona los 20 minutos, sí, claro. Pero falta lo otro. Por eso te decía, el discipulado, si uno quiere innovar de esa manera, creo que no es la solución. Entonces, algunos se jactan diciendo que así se hace iglesia, así se hace iglesia. Yo creo que no. No estoy muy de acuerdo en aquellos que dicen que así es la forma de hacer iglesia, no. Entonces, son otros tiempos, de verdad. La forma es el desafío grande que tenemos en innovación, las formas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una llamada para todos nosotros que estamos en el ministerio, cómo podemos predicar mensajes completos en 3 minutos, en 1 minuto, en 1 minuto y medio. Creo que por ahí va. No tanto por las formas de la iglesia y todas esas cosas, la música y todo, ¿no? Porque la iglesia siempre se adapta. A través del tiempo se va adaptando, ¿no? Entonces, las formas como llevamos el mensaje, eso es el desafío. Es vital, ¿no, pastor? Pero, pastor, pero también no cree, no, bueno, sin defender esa postura, ¿no? Pero es bueno conversarlo, pero también no cree que, no muy relevante, pero también puede
esa forma también puede, si se varía un poco, puede ayudar también a que las nuevas generaciones sea un poco atractivo, ¿no? Ir a un lugar, por ejemplo, digo, ¿no? Hoy nuestros chicos, los jóvenes de repente, no sé, van a un autoservicio, van a un mall, ¿no? Y ven un poco el adelanto, las cosas, la limpieza, el ordenamiento. De repente que esas formas se pueden innovar de repente, pero no como sea lo más principal, pues, ¿no? Porque lo que va a hacer el cambio va a ser la palabra, ¿no? Pero también se puede, bueno, no sé, ¿no? De lo que, por ejemplo, yo he ido a iglesias que inclusive me decían, pastor, usted tiene que predicar arriba, ¿no? Porque es el lugar santísimo. Tenían tres partes. Ujú. Entonces, esas cosas de repente también se puedan ir cambiando un poco para que quizás sea un poco más atractivo para las personas que han de venir, pero que, como usted decía, pero que la palabra relevante sea la que toque el corazón, ¿no? Sí. ¿No? Porque si no, digo, de repente nos podemos ir al este extremo que ya la palabra nada más y el resto no se considera, ¿no? Sí. Te repito, el desafío es aprender a transmitir hoy el mensaje de Dios de la manera más clara y veloz posible. Ahora, si bien es cierto, los jóvenes necesitan atractivo, pero simplemente debe ser el puente. Pues, esa es Nada forma. más. Así, ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿no?, que nosotros recibimos salvación por la misericordia de Dios, porque el Espíritu Santo mismo nos ha llamado, porque es un regalo. O sea, ni siquiera es por todas las cosas que hacemos, es porque el Espíritu Santo mismo quiere salvarnos, nos ayuda para tener fe en la salvación. Entonces, que sirvan como unos puentes para llevarle a un lugar adecuado simplemente. El tema es que como a veces no funciona, nuestros mayores esfuerzos Van a los ese lado. concentramos hacia ese lado, Sí, y estamos, a veces yo he asistido a reuniones donde no hay prédica, porque Ahí dicen al extremo, ¿no? que solamente la alabanza es suficiente, ¿ya? Y es un buen deseo de innovar, pero Pero ya se están equivocado. yendo, claro, ya se están yendo a la otra. Entonces Claro. yo pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no predican? Dicen, es porque el alabanza es suficiente, porque el alabanza es la palabra cantada, decían, bueno, puede ser algunas canciones sí. Entonces yo a veces de manera de broma le decía, entonces cuando tenga la oportunidad de estar con Marcos Witt, le preguntaré cuántos convertidos ha tenido él cuando canta. ¿Ya? Le digo, porque yo le cuento mi experiencia, le digo, al frente de mi casa hay un santo que se llama San Judas Tadeo. ¿Ya? Ya, Y ya. ahí al frente ponen las canciones de Marco Witt todo el tiempo cuando ellos hacen sus reuniones, todo el tiempo. Y no he visto en los últimos 20 años que vivo ahí que alguno de ellos se haya convertido a Cristo escuchando la música de Marco Witt. No he visto. Entonces no es cierto, porque lo que cambia el corazón es la palabra de Dios, la exposición de la palabra. Por eso dice, ¿y cómo oirán si nadie les Si no lo predica? ¿No? Sí, sí. Entonces, ¿cómo la gente se va a salvar si no decimos la palabra? Entonces, te repito, a veces ponemos todas las energías en presentarles un buen ambiente, pero con lo fundamental hemos perdido energías para lo fundamental. Entonces, Pastor, y ahí, disculpe que lo corte, pero ahí también me ponía a reflexionar, y es ahí donde de repente, cuando hacemos eso, o sea, nos estamos yendo al otro extremo y vamos levantando creyentes fofos en la fe, ¿no? O jóvenes también, que a veces van, no sé, van por la coreografía, y cuando no hay eso, y hay palabra, dicen, no, me voy, ¿no? No tienen bases sólidas en el cristianismo, ¿no? eso es lo que está pasando hoy, Pastor David. Hoy tenemos iglesias muy grandes donde la gente realmente, evidentemente sus frutos no hablan del arrepentimiento. Hay gente que va a las reuniones de jóvenes que son muy lindas y muy bonitas, bien organizadas, bien producidas, pero acaba la reunión a las 10 y luego la continúan yéndose a un centro de diversión, a una discoteca, y es normal. Me consta de que hay gente que hace eso. Entonces, todo el mover supuestamente que hubo del Señor, no pasó nada, porque acabó la Quedó una reunión. emoción. Exacto, y luego continuaron yéndose a otro lado a seguir con su vida mundana. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro énfasis está en las luces. No es que no estoy de acuerdo con eso. Hay que dar una buena, pero el tema es que a veces
todos los esfuerzos e incluso las mayores inversiones que hacemos es en ese aspecto y no, por ejemplo, en mandar a capacitar a desarrollar un gran predicador, un gran maestro de la Biblia, ¿no? Para eso nos cuesta invertir en eso, pero si invertimos para unas buenas luces, para una buena guitarra, un buen instrumento, sí, ahí no nos pensamos mucho. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro énfasis está en darle un buen ambiente a la gente que al final no va a cambiar su vida. Entonces, eso no es innovar. Interesante, pastor, ¿no? La diferencia entre fondo y forma, ¿no? Exacto. A mí también lo que me impacta el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo también, yo creo que también fue un innovador en su tiempo, ¿no? En la forma de llevar el mensaje, ¿no? Y cuando Pablo escribe 1 Corintios, dice, entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos, entre los que viven bajo la ley, dice, me volví como los que estaban sometidos a ella, dice, ¿no? A fin de ganar a estos, entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, dice, ¿no? Aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles, me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos, ¿no? ¿Usted qué opina, pastor? ¿Pablo también innovó en ese tiempo la forma de llevar el mensaje? Mira, el texto, cuando uno va al griego, el texto tiene que ver con reconocer las formas de pensar de esos grupos, la forma de pensar del judío, la forma de pensar del griego, para yo poder llevar el mensaje. No significa hacerse uno a ellos. Claro, Como pastores jóvenes he visto... Sí, que tener cuidado ahí, ¿no? Porque uno dice, entonces me voy a tomar con ellos para ganarlo para Cristo. Dice, no. Y algunos, ¿no? Y yo he tenido experiencias, algunos misioneros incluso, que ellos iban a discotecas a tomar con la gente para ganarlo para Cristo. Para predicarles para Cristo. Santo. Entonces, porque se interpreta mal el texto. Sí. La idea ahí es a conocer la cultura o el pensamiento que ellos tienen. Cómo piensa el judío, cómo piensa el griego, cómo piensa el gentil, para yo poder entender su situación y poder aplicarles el mensaje de salvación. Esa es la idea cuando el apóstol Pablo dice, me hice a ellos, me hice como ellos. He tenido también la experiencia de que algunos chicos que nunca usaron tatuaje se empezaron a poner tatuajes porque querían predicar a los tatuados. Y eso es una mala interpretación. Entonces hay que entender la cultura. Por eso que yo te decía, yo estoy tratando de entender cómo le predico a un joven en 3 minutos. O cómo le predico a la nueva generación que está acostumbrada. Entonces tengo que entender la idea que ellos tienen. ¿Ya? Eso es el trabajo de innovar, ¿no? Exacto. Tengo que entenderlos. Ahora, ¿cómo piensan ellos? ¿Por qué no soportan más de 4 minutos? ¿Por qué? Entonces yo sé ya por qué. Porque es las redes sociales que les han acostumbrado, su mente está acostumbrada y programado a eso. Entonces me estoy haciendo a ellos. No me estoy volviendo adicto como ellos, pero me estoy haciendo a ellos, ¿no? Estoy haciendo porque estoy intentando su mundo, ¿no? Entender su mundo, su realidad, y en base a eso yo poder elaborar un sermón. Entonces, por eso yo siento que esa es la tarea en este tiempo. No sé, las otras formas, más allá quizás podría haber, pero yo siento que lo que va a cambiar el corazón del hombre es la palabra. Entonces, eso debe ser nuestra mayor desesperación de cómo adaptarnos a este tiempo. Amén, pastor. Pastor, muchísimas gracias. Creo que esto va a ayudar muchísimo a todas las personas que nos están viendo y van a ver este video, ¿no? De la importancia de fondo y forma, como bien decía usted, ¿no? El fondo no debe cambiar, que es la palabra, la doctrina del Señor, pero las formas en el tiempo pueden ser usadas como puentes, ¿no? Para poder llevar el mensaje relevante, ¿no? Y sí, nos queda como tarea, ¿no? El poder, los que predicamos, hacer, ¿verdad que es difícil, pastor? ¿No? Es como cuando uno hace su sermón, ¿no? Y me acuerdo también una vez me invitaron a predicar en una iglesia, me dijeron, pastor, eso va a predicar 4 minutos. 4 minutos. Esa prédica de media hora tenía que reducirla y hacer en realidad la esencia del mensaje. Qué bendición. Pastor, últimas palabras de consejo a todos los líderes y pastores que nos estarán viendo en esta transmisión. Miren, es importante cuidar el fondo. El liderazgo tradicional nos enseñó a valorar la escritura. Y eso nos ha sostenido durante todos estos años. La iglesia se ha mantenido fiel al Señor
por la forma como nos enseñaron nuestros primeros líderes. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que seguir respetando y valorando. Las formas tenemos que adaptar a este tiempo. Ya vimos, las redes sociales es importante. Tenemos que adaptar nuestros mensajes a esos tiempos, esas formas, a la gente cómo piensa hoy, va a ser fundamental para que comprendan el Evangelio. Entonces, yo quiero animarles a todos aquellos que tienen la pasión por los jóvenes. Empiecen a estudiar cultura juvenil de este tiempo. Empápense. Hoy hay demasiada información para aprender, para conocer, para actualizarse, para poder lograr conectar con la nueva generación en este tiempo y llevarles el mensaje que la gente está necesitando. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie se va a salvar si es que no escucha el mensaje de Dios para que el Espíritu Santo haga su obra en el corazón de aquel que escucha. Entonces, usted y yo estamos llamados a eso. Lo resto es accesorio, lo resto es complementario. Tenemos un buen lugar, tenemos un lugar muy bonito, con buenas luces, con buena música. Es importante eso. Pero no gastemos tanta energía en lo secundario. Gastemos energía en poder actualizarnos y contextualizar y innovar cómo predicar el Evangelio. Esa es la cara que tengo en este tiempo y quiero dejarles eso en su corazón también a todos ustedes. Excelente, Pastor Franklin, muchísimas gracias. Y a todos los amigos, pastores y ministros del Señor, es un tiempo diferente, como decía el pastor, y Dios y la creatividad viene de parte de Dios, y que seamos gente relevante, con un mensaje relevante para esta nueva generación. Que Dios te bendiga y que el Señor bendiga tu vida. En la pantalla estará el teléfono y las redes sociales de nuestro pastor Franklin. Si lo quieres invitar a tu iglesia, a un evento, el pastor, un gran siervo del Señor, dispuesto a poder seguir preparando las nuevas generaciones. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de tu programa Liderazgo. Bendiciones.